Bienvenidos a todos, bienvenidos a este video. Damos gracias al Señor por un día más en su presencia. El día estaremos hablando sobre lo que es el enojo de Jonás. Em, es un texto bastante interesante de analizar, lo cual nos deja muchas enseñanzas. Em, Así que vamos a estar leyendo lo que es el libro de Jonás, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Lo cual comienza de la siguiente manera y dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y te arrepentiste del mal. Eh, Analizando estos dos textos, vemos de que en el video anterior hablaba de lo que era cuando Nínive se arrepiente. Vemos de que el rey mandó a que ayunasen tanto desde pequeño hasta más grande y todo animal que no probase bocado ni bebiera nada. Con la razón de que tal vez Dios se arrepentía al ver ese sacrificio, al ver ese arrepentimiento. Y dice la palabra de que Dios se arrepintió del mal que había deseado hacer contra Nínive. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Lo podemos ver en el texto del día de hoy. Vemos de que Jonás se enoja porque Dios perdonó a Nínive. Y si nosotros analizamos este texto y lo traemos al día de hoy, vemos de que muchas veces nosotros actuamos de esa manera. Y hay que ser realistas, hay que ser honestos en esto. Nosotros como cristianos muchas veces nos enojamos cuando Dios tiene misericordia de alguien, cuando Dios tiene compasión de alguien, cuando Dios extiende su misericordia hacia ciertas personas o hacia cierto grupo de personas que nosotros muchas veces creemos de que no son dignos de recibir esa misericordia, de que no son aptos para recibir esa misericordia. Y es algo que debemos eh, meditar, porque muchas veces tal vez no decimos de que no estamos de acuerdo. Cuando Dios perdona a ciertas personas, cuando Dios perdona ciertas actitudes, ciertos pecados, nosotros nos enojamos. Muchos de nosotros los cristianos nos enojamos por ello. Muchas veces porque estas personas o este grupo de personas no actúan o no piensan como nosotros pensamos. Y este fue el caso de Jonás. Jonás dijo en oración a Dios y dijo: ¿no es esto lo que yo te decía cuando aún estaba en mi tierra? Hace una pregunta a Dios. Pero también resalta y dice: por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepentiste del mal. Este texto se mira un poco sencillo, un poco simple, pero aquí el profeta está haciendo una confesión de cómo es Dios. Hace una confesión de qué Dios haría, qué Dios podría hacer, cuál es el propósito de Dios, qué tan grande era la misericordia de Dios al punto de perdonar la maldad de esa ciudad. Y dice la palabra de que por eso fue que Jonás tomó la decisión de huir a Tarsis, porque él sabía perfectamente de que al ir a Nínive, Nínive se arrepentiría. Nínive tomaría en serio las palabras que venían de parte de Dios. Pero Jonás no estaba de acuerdo con eso. Seguimos. Dice el siguiente versículo: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y aquí hay algo bastante interesante, bastante de meditar. ¿Por qué? Porque después de que se manifiesta algo extraordinario en la vida de los habitantes de Nínive,
Después de que se manifiesta lo que es la misericordia de Dios, lo que es el resultado de una humillación a Dios, lo que es el resultado de un arrepentimiento de un grupo de personas para recibir el perdón de Dios, vemos el profeta, el cual es llamado a mandar un mensaje, vemos al hombre, al llamado al hombre de Dios, a dar un mensaje, y cuando el mensaje hace efecto, se enoja. Es algo absurdo hasta cierto punto, es algo que no, por más que le demos vuelta al asunto, es algo difícil de racionar. ¿Por qué? Porque cómo es de que tú como un hijo de Dios, tú como un hombre, como una mujer de Dios, Dios te da una palabra que lleves a tu pueblo, de una palabra que lleves a alguien específico, y esa palabra hace efecto, y al final tú sales enojado porque esa palabra hizo efecto. Es algo absurdo, algo ilógico. Al punto de que Jonás le dice: te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Por qué? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Por qué Jonás se enojó tanto? ¿Por qué Jonás prefirió morir antes de que ver manifestada la gloria de Dios en su vida? Y Dios le responde y le dice: ¿haces tú bien enojarte tanto? Y más adelante dice: y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía en la ciudad. Vemos Jonás saliendo de la ciudad. Imagino que Jonás dijo: esta gente es dura, esta gente se va a volver de nuevo a hacer lo malo, va a volver a hacer las cosas indebidas, y Dios se volverá a enojar y Dios lo va a destruir. Yo vine a esta ciudad a perder mi tiempo, literalmente hablando. Y dice la palabra de que se va, sale, y dice, y hace una ramada. Y dice de que se mete ahí debajo de ella en la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. En pocas palabras, se va a sentar a las afueras a ver qué pasaba, a ver qué acontecía, a ver si Dios se volvía a arrepentir nuevamente y decía: a la verdad, voy a destruir esta ciudad. No sé qué pasa en la mente de Jonás, pero podemos ver de que tiene una actitud totalmente arrogante, una actitud totalmente fuera de lugar de lo que era un hombre de Dios, de lo que era un profeta de Dios. Así que sigue el texto y dice: y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, y librase de su malestar, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Aquí vemos de que el texto se refiere y dice de que Dios preparó una calabacera. Fue Dios mismo. No fue que nació o creció por casualidad en ese lugar. Dice que Dios mismo puso una calabacera, dice, la cual creció sobre Jonás para que hubiese sombra sobre su cabeza. Pero también dice el texto: y le librase de su malestar. En pocas palabras, Dios hizo algo para, de una u otra manera, hacer bajar el enojo de Jonás. Imagínense qué tanto era el cuidado de parte de Dios para Jonás, de que Dios mismo trataba de una u otra manera que Jonás entrase en razón, para que su enojo se calmase. Y la pregunta que me hago es la siguiente: ¿cuántas veces Dios ha puesto cosas en nuestra vida para demostrarnos de que Él quiere que tengamos una actitud diferente? ¿Cuántas veces Dios ha puesto algo a nuestro alrededor para demostrarnos que Él quiere que tengamos una actitud diferente? Así que vemos de que dice la palabra que la calabacera creció y Jonás se alegró. Pero dice la palabra que se alegró grandemente. Y dice más adelante el versículo siguiente: pero al ver el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la cabecera y se secó. Aquí hay algo bastante interesante. Vemos de que un día Dios pone una calabacera, la calabacera crece y le hace sombra a la cabeza de Jonás para que Jonás cambie de actitud. Vemos de que da ese resultado. Hay un resultado en Jonás. Dice que Jonás se alegró grandemente por aquella calabacera. Pero pasa algo más el día siguiente, y es lo que me llama la atención. El que dice: pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano. Y dice
el cual hirió la cabecera y se secó. Dios le da algo a Jonás para que baje ese enojo. Cuando Jonás se alegra en eso de que recibió con la cabecera que Dios había puesto, dice la misma palabra de que Dios manda un gusano para que hiera la calabacera y se seque. Y dice, y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Aquí hay una pelea de emociones, una pelea de sentimientos, una pelea de argumentos. Porque vemos que dice la palabra de que Dios prepara algo, Dios vuelve, manda algo para herir, para quitar eso que Dios le había dado a Jonás. Manda un viento recio y dice la palabra de que el viento hirió la cabeza de Jonás y se desmayaba y deseaba la muerte y proclama a Jonás algo y dice, mejor sería para mí la muerte que la vida. ¿Qué pasaba en la mente de Jonás? ¿Qué acontecía en Jonás al punto de desear la muerte? ¿Qué estaba pasando en su mente? ¿Qué estaba pasando con sus emociones para desear la muerte? Para que alguien desea la muerte es porque le ha perdido sentido a la vida. Y eso es algo que cautiva, algo que llama la atención. Un profeta de Dios, un profeta escogido de parte de Dios, el cual es enviado a un mensaje específico, el cual es enviado a predicar el evangelio, al cual es enviado con un propósito de parte de Dios, está frustrado al punto de desear la muerte. Pero dice más adelante, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la cabecera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y aquí vemos el mensaje que Dios quiere dar en este texto del día de hoy. Después de que la cabecera se secó, vino el sol, salió el sol, Dios manda un viento recio que hiere la cabeza de Jonás, tal punto de que Jonás desea la muerte y Dios le dice, ¿tanto te enojas por la cabecera? El enojo de Jonás no fue tanto en sí por el viento, no fue tanto en sí por lo que aconteció, sino porque se murió la cabecera. Porque aquello de que a él le daba alegría, aquello lo que a él le daba contentamiento, se había secado. Y Dios lo confronta y le dice, tanto te enojas por la cabecera, y él responde, mucho me enojo hasta la muerte. Entonces dice más adelante, dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la cabecera, en la cual no trabajaste ni tú lo hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de una noche pareció? Confrontándolo, dice, para ti es más estima una planta, en la cual inclusive tú no esforzaste nada. Tú no trabajaste ni un poco para que esa planta naciera, sino que de una noche nace y a la siguiente noche muere. Pero a ti te da más lástima una cabecera. Y dice el versículo siguiente, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad de donde hay más que 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Después de que confronta a Jonás, le dice, si tú tienes compasión, tienes misericordia, te entristece por la muerte de una planta, la cual tú ni siquiera trabajaste en ella. Dios le dice, ¿cómo yo no tendré piedad de Nínive? Aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas. Y hace un énfasis y dice que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Y esto me cautiva porque Dios lo confronta. Y le dice, ¿cómo? ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué cabe de que yo no voy a tener misericordia por una ciudad y haz un número específico? Y eso es lo que me llama la atención cuando en la palabra Dios da un número, la palabra especifica un número en específico, es para resaltar ese número. Dice 120,000 personas. No era uno, no eran dos, no eran 100, eran 20,000, eran 120,000 personas.
Y dice que no saben discernir, ni entre su mano derecha ni su mano izquierda, ni entre muchos animales. En pocas palabras, le quiso decir, ahí hay gente de que está pereciendo por falta de conocimiento. Hay gente que está pereciendo porque no tiene discernimiento. Hay gente de que está perdida, está sin esperanza, está sin paz porque no tiene discernimiento. Porque no ha entendido todavía hasta cierto punto ni entre el bien ni el mal. Y ese es el mensaje que Dios nos manda el día de hoy. Es el mensaje que puedo interpretar en este texto el día de hoy. Dios no solo tiene compasión por aquellos que nosotros tenemos afinidad con ellos. Tiene compasión con aquellos que están perdidos, con aquellos de que no tienen discernimiento para discernir de dónde vienen los ataques. Hay personas que se han levantado contra ti, se han levantado contra tu ministerio, se han levantado contra tu persona, contra tu familia. ¿Por qué? Porque ellos creen que tú has sido el culpable de muchas cosas. Porque tú has sido el que ha ocasionado muchas cosas. Dice la palabra de que hay muchas personas que están cegadas. El enemigo los ha cegado, que no tienen entendimiento, que no tienen discernimiento para poder ver de dónde vienen los ataques, de quién es el que los está guiando muchas veces. Dios nos ha llamado con algo específico. Nos ha llamado a predicar su palabra. Dios nos ha llamado a extender la mano al caído, a tener misericordia, a tener compasión. Y tal vez Dios comienza a levantar personas que no son de tu agrado, personas de que no son de tu confianza, personas de que han hecho muchas cosas malas, inclusive dentro de la propia iglesia, personas de que muchas veces se levantaron contra ti y contra los tuyos, personas de que muchas veces te hirieron al punto de querer irte de la iglesia, te hirieron al punto de querer dejarlo todo. Pero Dios dice, yo tengo misericordia de ellos. Yo tengo misericordia de ellos porque también por ellos pagué un precio. También por ellos di a mi hijo. También por ellos la sangre de Cristo fue derramada en la cruz del Calvario. También por aquellos que están allá afuera, que te han hecho la vida imposible, te han hecho la vida de cuadritos. Por ellos también Dios mandó a su hijo. Pero es triste ver cómo nosotros los cristianos no nos alegramos muchas veces del bienestar de las personas, de la misericordia que Dios extiende hacia muchas personas. Que muchas veces somos egoístas. El egoísmo nos corroe, el egoísmo nos permite ver más allá de nuestros ojos, ver más allá de nuestra nariz, como se dice. Profundicemos en este texto, profundicemos en esta historia, donde muchas veces nos duele hasta la muerte, como hacía Jonás, la pérdida de ciertas cosas, la pérdida de ciertas cosas materiales, de ciertos estatutos, de ciertas cosas materiales, en fin, de cosas de que muchas veces no tienen importancia, cosas que se pueden hacer nuevamente. Pero cuando Dios levanta a alguien, nos enojamos. Decimos, no, que no merecen. Si hablamos de merecer, inclusive nosotros, los que estamos frente a ministerios, que estamos frente a personas, no merecemos tampoco. Porque esto no es de merecer. Esto es de creer. Esto es de compartir. Esto es de proclamar la palabra del Señor. Así que Dios les bendiga. Y si este mensaje ha sido bendición para tu vida, te invito a compartirlo. Te invito a compartir este material. Porque si ha sido de bendición para tu vida, también lo puede ser para alguien más. Y recordemos que todo lo que hacemos es para la gloria del Señor, no para la gloria nuestra. Estos videos se hacen no para demostrar cuánto yo sé, qué tanto discernimiento tengo, no.
es porque hay algo de parte de Dios que ha puesto en mi vida. Parece que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido.